Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 28 de enero. Para este día, la lección se titula Indignación justa. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por su infinita gracia y misericordia, por este nuevo día que nos ha concedido. Suplicamos, Santo Espíritu, que usted reine en nuestras vidas, para que así seamos redarguidos, instruidos, corregidos. Ser así representantes suyos, que puedan otros verlo a usted a través de nosotros. Perdónenos, Señor. Suplicamos sabiduría para el estudio. Háblenos. Se lo suplicamos sin merecerlo, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Indignación justa. El Señor Jesús se indignó en varias ocasiones al ver a aquellos que decían ser sus representantes, que debían manifestar amor, misericordia, compasión por su prójimo. En vez de ello manifestaban que es aprovechamiento. Buscaban lucrarse de la ignorancia, de la necesidad de otros. Así el Señor Jesús se airó en varias ocasiones. Cuando venía el tiempo de que la gente de todas partes de Israel venían al templo, y para que ellos no trajesen el cordero de sacrificio desde allá tan distante, vendían ahí en Jerusalén, allí en el templo, los corderos, pero no los vendían a un precio justo, sino que la persona tenía que comprarlo a un precio muy elevado. Y las personas no eran ricas, pero por amor a Dios, por recibir el perdón, daban lo poco que llevaban para ofrecer ese sacrificio a su Dios. Y eso lo miró el Señor Jesús, y eso lo indignó. Que sus líderes, que los sacerdotes se hubiesen puesto de acuerdo con los cambistas, con los vendedores de los animales,
para que las ganancias del precio injusto se pudiese compartir entre ellos. El Señor Jesús conocía eso. Por eso es que el Señor se indignó. Fíjese lo que nos dice Mateo. Dice, entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué vio el Señor Jesús para que Él haya actuado de esta manera? Dice que fue a los que vendían los animales, las palomas, los que cambiaban. ¿Por qué cambistas? Porque los sacerdotes solamente había una moneda para ofrecerla en el santuario. Y ahí se lucraban, porque ponían el cambio no al justo precio, sino le elevaban. Y todo esto enojó, indignó al Señor, porque ¿qué estaban presentando a Dios de esa manera? Los líderes, que venían los pensamientos de los peregrinos que llegaban para ofrecer sus sacrificios. También dice, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El Señor se molesta ante la injusticia de nosotros los seres humanos, queriendo aprovecharnos de otro ser humano, cuando como cristianos deberíamos manifestar misericordia para con nuestro prójimo, no aprovecharnos del prójimo. También el Señor se indignaba cuando los líderes enseñaban falsas doctrinas, no la palabra de Dios. También Él se molestaba. ¿Por qué? Porque al que ponían en mal delante de los demás era a Dios. A ellos no les importaba lo que pensaran los demás de Dios, con tal de lucrarse. ¿Y ahora qué sucede con nosotros? ¿Será que el Señor se molesta cuando nosotros, diciéndonos cristianos, practicamos
injusticias para con nuestro prójimo? ¿Vemos la necesidad en otro? Y bueno, sí, le ayudamos, pero esperando algo más a cambio. A alguien le decimos, bueno, tú necesitas dinero, yo te lo voy a prestar con tanto de interés. ¿Hacemos eso? O cuando vemos necesidades, nos hacemos de que no lo vimos o no lo sabemos. Así que dice, en estos casos, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trabajan en el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Hoy en día se utiliza el nombre de Cristo para que la gente que sabe un poquito de Biblia la utilice para sus ganancias personales. Levanta un templo y hace su iglesia, pero para lucrarse. Les pide, les exige a aquellos que llegan a ser parte de esa iglesia que deben traer ofrendas de amor, ofrendas para tal y tal cual cosa que se necesita, además del diezmo. Todo eso queda para el pastor. Usted ve ahora muchas iglesias y de esa manera actúan, pero hay para ellos una recompensa. Como nosotros en nuestra iglesia también podemos estar actuando incorrectamente, que Dios se indigna cuando Él nos ha llamado y nos ha dado privilegios para que los pongamos para la gloria de Dios. ¿Cuántos tesoreros toman lo que no les pertenece? Y lo hacen de diferentes maneras. Pero dará cuenta esa persona cuando tenemos autoridad que la iglesia nos da, cómo la utilizamos. Creemos que somos los grandes cuando el Señor nos llama que debemos ser servidores de los demás. Él nos dio ejemplo. Él dice que no vino para ser servido, sino para servir.
Así que, hermanos, cada uno debemos autoexaminarnos cómo utilizamos esa autoridad que el Señor nos ha dado, esa vida cristiana que llevamos. Sigue diciéndonos que Marcos 10, capítulo 13 y 14, como también Marcos 3, 4 y 5, ofrecen más ejemplos de su justa indignación cuando la gente le traían los niños pequeños a él. Y los discípulos reprendían a quienes los traían. Jesús se enojó con sus discípulos. Se indignó. Les dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. Extendió su mano y fue sanado. ¿Qué hicieron los fariseos? Se unieron a los saduceos para buscar la manera de hacer el plan para matar a Jesús. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal? Especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor. Muchas veces nosotros queremos tomar esa indignación que tuvo Jesús para enojarnos con algún hermano que no hizo lo correcto. Pero tenemos que ir por pasos, no llegar a decir palabras que no deben ser, cuando no nos hemos acercado con palabras de amor para ayudarle a que reconozca que está en un error. Muchas veces actuamos a la primera para hacer sentir a otro hermano que no funciona, que no sirve. En la casa de Dios todos somos útiles. Lo que necesitamos es manifestar amor para con aquel que no tiene el talento que usted tiene. Acérquese a esa persona, ayúdele. Y eso animará al otro a hacer las cosas correctamente. Y usted se sentirá bien porque ha ayudado a un hermano a hacer las cosas como le agradan a Dios. Mire lo que nos dice también en la ayuda para el
para el maestro, referente al día de hoy. En el espíritu de profecía se explica que los comerciantes que estaban en el atrio del templo pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y los gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Así, en lugar de servir verdaderamente como representantes de Dios ante el pueblo, corrigiendo los abusos que se cometían en el atrio del templo, los sacerdotes y los gobernantes estaban buscando sus propias ganancias. Como ella señala, deberían haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión, estando atentos a las necesidades de los adoradores y dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos. Sin embargo, dejaron que la codicia endureciera sus corazones. Eso ahí está, si usted lo quiere buscar, está en El deseado de todas las gentes, páginas 134 y 135. Sigue describiendo a las personas que estaban en el templo como los que sufrían, los que se hallaban en necesidad y angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová, o aún para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. Pero los sacerdotes carecían absolutamente de solidaridad y compasión por ellos. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. ¿Qué sucede con nosotros? Vemos la necesidad y nos enternecemos, le ayudamos o lo ignoramos. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Qué siente Él en ese momento? ¿Indignación? Porque pudiendo ayudar, no lo hacemos. Así que mire, ¿qué más nos sigue diciendo? Dice, Jesús descendió lentamente los escalones del templo y levantando el látigo que en su mano parecía haberse convertido en un cetro real, ordenó a los negociantes que abandonaran los límites sagrados del templo y se llevaran sus mercancías. Con un celo sublime y una severidad que nunca antes había manifestado, volcó las mesas de los cambistas y las monedas cayeron sonando fuertemente sobre el suelo de mármol. Los más endurecidos y desafiantes que se atrevieron a desafiar su autoridad, los más endurecidos y desafiantes no se atrevieron a desafiar su autoridad, sino que con pronta obediencia, los dignatarios del templo, los sacerdotes, negociantes, los comerciantes de ganado y los agentes de bolsa huyeron de su presencia. Un miedo aterrador se apoderó de la multitud que sintió la sombra de la divinidad de Cristo. Gritos de terror escaparon de cientos de labios palidecidos mientras la multitud se precipitaba del lugar. Jesús no lo golpeó con el látigo de cuerdas, sino que a sus ojos culpables aquel simple instrumento les pareció como
espadas relucientes y enfurecidas, girando en todas direcciones y amenazando con derribarlos. Si la presencia del Señor santificaba el monte, su presencia hacía igualmente sagrado el templo erigido en su honor. Estoy leyendo de él el libro en inglés The Spirit of Prophecy, tomo 2, página 118. Cuán fácilmente habría podido resistir aquella inmensa muchedumbre a la autoridad de un hombre, pero el poder de su divinidad los abrumó con turbación y un sentimiento de su culpabilidad. No tenían fuerza para resistir la autoridad divina del Salvador del mundo. Los profanadores del lugar santo de Dios fueron expulsados de sus portales por la majestad del cielo. Después que el templo fue purificado, el proceder de Jesús cambió. La terrible majestad de su semblante dio lugar a una expresión de la más tierna simpatía. Miró a la multitud que huía con ojos llenos de dolor y compasión. Hubo algunos que se quedaron retenidos por la irresistible atracción de su presencia. No se dejaban atemorizar por su espantosa dignidad. Sus corazones se sentían atraídos hacia Él con amor y esperanza. No eran los ricos y poderosos que esperaba impresionarle con su grandeza, sino los pobres, los enfermos y los afligidos. Así que, hermanos, el Señor se indignó justa. Nosotros muchas veces tomamos de que Él se indignó para hacer nosotros lo mismo, pero es justo, por lo cual nosotros nos indignamos. O lo hacemos porque tenemos ira y la queremos desahogar con la persona, con el hermano. Como dice al final la lección, ¿cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera justa? Como si fuera justa indignación. ¿Por qué es tan fácil cometer ese error? ¿Y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? Así que, hermanos, antes de airarnos, meditemos si eso es lo que Dios me mandó a reflejar, o nos mandó a reflejar justicia y amor. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.